Wow, gracias, muchas gracias. La verdad que lo que estaba comentando ahora, que hace tiempo, un día pensé que bueno va a ser cuando podamos hablar del despertar con todas las personas y bueno, parece que esto está sucediendo. Yo les voy a contar un poco cómo sucedió en mi vida, mi despertar espiritual, que creo que todos un día lo tenemos. A mí me sucedió a través de la tragedia de los Andes, que muchos de ustedes conocen, cuando mi hermano viajaba en ese avión que cayó en la cordillera y que estuvo perdido durante 72 días. Y en ese momento lo único que pudo sostenernos fue lo que no se ve. Lo que no se ve tiene que ver con la fe, ¿verdad? Entonces, mi madre y mi abuela eran muy creyentes y se prendieron del rezo del rosario y fue lo que nos acompañó durante 72 días. Y mi padre, que fue uno de los padres que más buscó durante la cordillera, estuvo sostenido también por esa fe de esas dos mujeres. Cuando pasó todo esto, yo me di cuenta de la fuerza de la espiritualidad, de la fuerza que tenía ese rezo del rosario todos los días y de la fuerza que tenía esa conexión con lo que no se ve. Porque mi madre, de alguna manera, ella decía que hablaba con mi hermano y que sentía que él estaba vivo. Entonces, yo tenía 17 años en ese momento, una edad que marcó mucho mi vida, y la verdad que empecé a darme cuenta de que tenía que investigar en lo que no se ve. Siempre desde niña me gustó el arte, aprendí con mi padre, trabajé con él, y sentía que el arte, además de aprender todas las técnicas que son necesarias, también tenía que tener algo más y tenía que conectar de alguna manera con todo aquello que nosotros vamos sintiendo. Entonces empecé mi gran camino espiritual buscando de diferentes formas, de diferentes técnicas, todo lo que yo iba sintiendo y me llamaba en mi corazón, ¿verdad? Por supuesto que yo les digo también que es un camino que no es café instantáneo. Muchas veces hablamos del camino espiritual y pensamos que de repente porque vamos a un taller o vamos a un seminario o vamos a una conferencia o vamos a una meditación o hacemos ciertos ejercicios, podemos tener un despertar espiritual. Y en realidad el despertar espiritual es muy gradual. Entonces, con la experiencia que yo tenía en el arte, empecé a conectar con la espiritualidad desde la pintura. Empecé a investigar, investigué mucho a través de la música. Yo hice un estudio durante 2 años que se llama Sonido Sofía, a través de la música clásica, que trajo un español a Uruguay, que eso lo canalizó un rumano en Alemania, y él descubrió que a través de la escucha de la música clásica podía cambiar nuestra vibración internamente, sobre todo los grandes maestros como Bach, como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, bueno, y ahí empecé yo no soy una persona que tenga oído, nunca tuve, pero empecé a escuchar la música clásica y de verdad encontré un lenguaje de una vibración muy alta, en lo cual yo cada vez que escuchaba la música sentía la vibración y empezaba a pintar de una manera diferente. Sentí que debía de pintar en forma circular. En ese momento nadie hablaba de los mandalas, no se sabía lo que era un mandala y yo tampoco. Empecé a pintar dentro de esos círculos, a sentir las formas, a sentir los colores, a transmitir también esa forma musical, esa vibración a través de lo que yo pintaba. Y yo misma me sorprendí con lo que estaba haciendo,
porque en realidad me di cuenta que no era algo propio, sino que era algo que yo estaba recibiendo y que de esa forma me sentía muy bien, podía conectarme con la vibración de los colores, siempre sentí que tenía que trabajar con los colores de la luz, todos los 7 colores del arco iris y cada uno en su vibración, porque cada color tiene un significado, no solo la ropa que nos ponemos, sino lo que vamos sintiendo a través de cada color y todo lo que podemos desarrollar a través del encuentro con cada color. Entonces sentí que estaba ante una técnica maravillosa que yo tenía que transmitirla y se me ocurrió la mejor manera era conectarme con maestras de las escuelas y comencé a hacerlo en Pando. Comenzó todo mi trabajo hace muchísimos años, llevando la técnica que después me di cuenta que lo que yo estaba haciendo eran mandalas y me di cuenta que también el mandala se trabajaba de esa forma, escuchando música con alta vibración, meditando y luego transmitiendo en esa forma de círculo. Entonces trabajé con maestras de escuelas en Pando y ellas empezaron a expandir la técnica y de ahí nunca más paró esta rueda de girar recorriendo todas las escuelas, los colegios de norte a sur y de este a oeste del Uruguay, cosa que me da una enorme paz, alegría y felicidad, como que realmente entiendo por qué es esta misión para mí. Yo les voy a contar que mi padre, cuando yo era niña, siempre me decía que yo tenía que seguir al sol como él lo hacía, y yo no entendía qué era lo que él me quería decir. Pero cuando empecé a transitar todo este crecimiento interno, me di cuenta que él me decía que yo tenía que seguir mi sol interno, esa esencia divina que todos tenemos y que a veces no somos conscientes, ¿verdad? Entonces yo siento que el arte está en todos nosotros, en todas las personas que están hoy aquí escuchando esta charla, tienen algo de arte porque la creatividad vive en nosotros. Entonces ya sea la pintura, la música, el teatro, la danza, cocinar, tejer, bordar, todo lo que hagamos con nuestras manos que nos conecta con nuestro corazón, ¿verdad? Y yo descubrí que si yo me dedicaba a enseñar a los niños desde pequeños que la creatividad existe, porque en realidad yo tuve la bendición de nacer en una familia de artistas, pero no todo el mundo le pasa. Entonces, que mi padre siempre me motivó a crear, a conectarme con la naturaleza, que es la gran creación de Dios, ¿verdad? Y que es la naturaleza la que nos enseña todo. Entonces, empecé a trabajar con los niños y de hecho, bueno, hoy tengo un emprendimiento que a mí me gusta mucho y a los niños les encanta. Transformé un enorme ómnibus, se llama Bondi Art, es un atelier móvil en el cual yo recorro todas las escuelas. Ahora, dentro de unos días me voy para Rocha, La Paloma, y entonces vienen todos los niños y pueden subir al ómnibus y está armado como un enorme atelier para que ellos puedan manifestarse y puedan pintar y puedan crear. Y en realidad les cuento que mi mayor felicidad es ver la creación de ellos, porque yo puedo guiarlos, pero en realidad son ellos los que me enseñan a mí. Porque yo siempre siento que, por ejemplo, cuando un niño mira mis pinturas y me expresa algo, siento que es lo verdadero. Ya las personas más grandes tenemos más prejuicios para observar, entonces miramos, sí, me gusta, no entiendo nada de lo que hizo, qué querrá decir.
pero los niños son completamente espontáneos en su sentir. Y los niños también conectan mucho con el color, porque el color realmente nos da vida, ¿no? La vibración del color es importantísimo en nuestra vida y yo trato de fomentar en nuestro país la conexión con los colores también, porque de alguna manera nosotros somos un poco grises, ¿no? Como también en la Argentina estamos acostumbrados a la ciudad, al asfalto, a la tristeza del tango, ¿verdad? Entonces todo eso influye en nuestra vida. En cambio, si nosotros vamos a Brasil, por ejemplo, decimos, ¡ay, qué colorinchudos que son los brasileros, que se visten con verde, amarillo, naranja, violeta! Y en realidad ellos conectan con los pájaros del Amazonas, con el sonido del samba y con la alegría, ¿verdad? Entonces la alegría también tiene que ver con el color. La vibración de los colores nos dan alegría. Por eso cuando vemos una flor en la naturaleza o vemos la puesta del sol de esos colores anaranjados, nos embellece y nos gusta, ¿verdad? Entonces es como que siento que mi misión es transmitir la vibración de los colores, enseñar desde niños que puedan elegir un día si ellos realmente quieren ser artistas y que tengan esa posibilidad. En la época que yo era niña no existían los talleres de arte como existen ahora, pero bueno, en mi casa era un enorme atelier. No era una casa común como todas las casas, sino que había una mesa gigante donde habían pinturas, colores, papeles, y todo eso me invitaba a pintar y yo podía crear junto con mi padre y podía pasarme horas creando. Entonces me di cuenta que también el hecho de estar en conexión con el arte, estar en conexión con esa creación, nos conectamos con ese lugar que vive en nuestro corazón. Nosotros está a 10 centímetros nuestro ser interior, nuestra luz divina está a 10 centímetros de nuestra cabeza. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pensamos que, bueno, que tenemos que ir a la India, que tenemos que ir a meditar a las montañas, me voy a un retiro en el Caribe, y tratamos de ir buscando esos lugares que nos conecten y en realidad si cerramos los ojos, respiramos profundo y nos conectamos con nuestro ser interno, como que allí está todo, ¿no? Y en ese momento nos podemos dar cuenta de que somos creadores, que tenemos el don de crear. Eso es un regalo que todos nacimos con esa varita mágica de la creatividad. Crear no solo en el arte, sino crear en la vida, crear una familia, crear una amistad, crear una comunidad, vivir mejor, ser mejores personas. Y todo eso tiene que ver con la creatividad y esa creatividad vive adentro de nosotros. Entonces, yo siento que el camino espiritual nos hace descubrir que dentro de nosotros está todo. Y de hecho todas las personas bueno, incluso que hemos escuchado hoy hablar en diferentes formas de vida y diferentes, son empresarios, de repente maneras distintas que no son el arte en sí, como es mi caso, nos conectan con el corazón. Entonces yo creo que eso es lo importante, que podamos descubrir cada uno qué es lo que deseo para mí en lo profundo y qué es lo que traigo para compartir en este mundo, cuál es mi misión. Y les aseguro que todos tenemos una misión y esa misión es única, porque cada uno de nosotros somos únicos. Entonces es como decidir volver a casa, volver a nuestra casa interior.
Y también les voy a contar una forma que me ayudó muchísimo, porque a veces uno puede hablar del despertar espiritual y la gente te dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer para lograr conectarme con mi espíritu? Y a mí algo que fue muy, muy maravilloso en mi vida y que tuve una enorme transformación fue el Camino de Santiago. Yo hice 4 veces el Camino de Santiago, los 900 kilómetros enteros, me volví fanática del camino y realmente me di cuenta que el hecho de conectar con la naturaleza me daba fuerza y me daba energía para poder vivir y me daba cuenta de que era parte de un todo. De hecho, yo después de hacer esos 4 caminos de Santiago, creé en Uruguay un camino que se llama el Camino al Interior, el camino al interior del Uruguay, al interior de uno mismo. Es un camino que yo marqué en el año 2003, que lo hemos transitado muchas veces y hemos llegado hasta Minas. La gente no puede caminar muchos días, pero sí 4 días. Así que yo les diría que si ustedes me preguntan, empiecen a caminar, caminen por la Rambla, caminen por la playa, caminen por el bosque Lusiche, que es divino, y abracen los árboles y conéctense con el sonido de los pájaros y el sentir de las olas del mar. Eso me parece que es importantísimo y nos ayuda porque no hay explicación, es como que en la medida que vamos caminando, vamos conectando, vamos sintiendo que somos parte de este todo, de este planeta y de este universo. Y de alguna manera el hecho de caminar nos conecta con la tierra también, ¿no? Yo me acuerdo en el camino una vez, uno de los peregrinos, porque uno se va encontrando con mucha gente y me decía, bueno, ¿sabés qué? Cuando caminás también está lleno de estrellas. ¿Cómo lleno de estrellas si es de día? No, es verdad, las estrellas siempre están, no las vemos, pero siempre están y vamos recibiendo toda esa energía del universo, de todos los planetas, de todas las estrellas. Así que bueno, ya tengo que cerrar porque ya veo que es mi tiempo, pero mi frase para decirles a ustedes, y se queden con eso, que sigan su corazón, que conecten con su interior y que todo lo que hagan, lo hagan desde acá, porque eso los va a llevar a que todo lo que hagan sea desde el amor y sea de verdad. Muchas gracias.